fármacos antidiabéticos, o sea, bueno, para los pacientes que tienen diabetes y antitumorales, ¿no? Los pacientes que tienen cáncer. Entonces, primer tema, ¿no? Los antidiabéticos o hipoglicemiantes también se le puede decir, ¿no? Porque nosotros tratamos de disminuir la cantidad de azúcar que está en el torrente sanguíneo. Vamos a ver, ya. Introducción, ya chicos, todos conocemos qué es la diabetes, qué, cuántos tipos hay, pero igual lo vamos a mencionar ahorita. La diabetes mellitus no comprende un conjunto, o sea, también es una enfermedad, pero comprende un conjunto de síndromes clínicos, ¿no? Que caracterizados por presentar una hiperglicemia en ayunas, ¿no? Este es el punto importante. En los pacientes diabéticos, lo que tienen es hiperglicemia en ayunas, porque lo normal es que mientras tú estás durmiendo, se baje, ¿no? La cantidad de azúcar que está en tu sangre baje, porque tu cuerpo empieza a almacenar ese azúcar en tus tejidos. En cambio, en los pacientes diabéticos eso va a ser imposible por muchos motivos, ¿no? Pero va a ser imposible y en ayunas va a tener una hiperglicemia. Entonces hay una disminución de la secreción o la actividad de la insulina, ¿ya? O no tiene insulina o esa insulina no está trabajando correctamente en tus tejidos. Ya se alteran todos los metabolitos, o sea, no solo la glucosa, sino se altera el metabolito de la grasa, ¿no? Por eso es que los pacientes diabéticos, no sé si han visto, algunos son, bueno, varios son obesos, se alteran el metabolismo de la grasa, se altera el metabolismo de las proteínas, no, no solo de los carbohidratos, sino de los demás componentes, ¿no? De alimentos básicos que necesitamos nosotros. Entonces, estos síndromes no poseen una gran heterogeneidad y su frecuencia va en paulatinamente, ¿no? O sea, este síndrome, ¿no? Que es la diabetes o una enfermedad que es la diabetes, tienen varias formas de presentarse. O sea, un paciente puede presentarse con varios síntomas, ¿no? Con mucha sed, algunos van mucho al baño, algunos sudan mucho, otros son obesos, otros son flacos, ¿no? Dependiendo de qué tipo de diabetes también tienen, pues tienen muchas formas de presentarse, ¿no? Su clínica. Esto le llaman que es heterogeneidad. Y estas enfermedades, ¿no? Así silentes, así como si fuera cáncer, ¿no? O sea, debe ser temidos, al igual que el cáncer, pero la gente todavía no le toma mucha importancia, pero sí tiene muchas consecuencias en muchos niveles de todos nuestros órganos, la diabetes, al igual que la hipertensión arterial, que ya lo hemos hablado, ¿no? En clase pasada. Entonces, ¿no? Y lo triste es que va en aumento, ¿no? La incidencia, ¿no? De esta enfermedad va en aumento en muchos países. Antes solo era en países desarrollados, ya no Japón, Estados Unidos, Europa. Pero ahora ya en países en desarrollo, ¿no? Como es en Perú, ya se está aumentando sus casos bastante. Entonces hay que tener muy claro, ¿no? Su enfermedad, obviamente, y su fisiopatología, y obviamente, ¿no? En esta clase vamos a hablar de los fármacos que se pueden usar y que son más usados para tratar la diabetes, ¿no? Entonces, primero los tipos, chicos. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y, bueno, etcétera. Otros tipos de diabetes que son menos frecuentes, pero que existen, ¿no? Así, son cantidades de tipos de diabetes, no se imaginan. Hay mucho más que lo que están acá. Los más frecuentes, ¿no? Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, ¿no? Se caracteriza por una autodestrucción de las células beta del páncreas, o sea, va ahí en un componente inmune, ¿no? Que ataca a las células del páncreas, entonces va a impedir que se produzca más insulina, o sea, esos pacientes no van a tener insulina en su cuerpo, lo que origina un estado de deficiencia total de insulina y principalmente se presenta en niños y jóvenes, o sea, es más frecuente que se presente a esta edad. Diabetes tipo 2, ¿no? Se desarrolla cuando el organismo es incapaz de utilizar adecuadamente la insulina. Ya, chicos, o sea, sí tiene insulina, a diferencia del tipo 1, sí tiene insulina, pero que no funciona correctamente, ¿no? Entonces, eh, eso. La diabetes gestacional, ¿no? En este caso se puede presentar en embarazadas de 24 o 28 semanas, ¿no? Por una fisiopatología totalmente diferente, ¿no? Al diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pero que aumenta, ¿ya? Y aumenta la hiperglicemia y nosotros tenemos que descartar, ¿no? Que la paciente no tenga diabetes gestacional a estas semanas, porque cuando, bueno, tiene hiperglicemia, ¿no? Cuando tiene diabetes la mamá, es muy probable que tenga otras complicaciones el bebé, ¿no? A la hora de nacer o después, entonces se tiene que tratar esto antes que haga un efecto, ¿no? En el feto o en el bebé. Ya.
Luego, ¿no? Otros tipos, etcétera, etcétera, que hay de diabetes, ¿no? Los diabetes monogénicos, ¿no? El MODI, el LADA, etcétera. Básicamente atacando a genes específicos, ¿no? De los pacientes. Y acá, ¿no? Un breve resumen otra vez de las diferencias entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? En el diabetes tipo 1, como ya les dije, el páncreas no produce insulina, ¿no? Empieza a atacar el cuerpo al páncreas y deja de producir insulina. Entonces, no va a haber, ¿no? La hormona que se encarga de convertir el azúcar y almidón en energía, ¿no? La insulina, ustedes saben. Vamos a ver, vamos a repasar eso también, ¿no? Su mecanismo de acción de la insulina. La insulina en nuestro cuerpo lo que hacía es ayudar a almacenar el azúcar en nuestros tejidos, que no esté en la sangre. Pero como no tiene insulina, pues no hay quien ayude, ¿no? A este proceso, entonces va a haber un aumento de azúcar en nuestra sangre. En la diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina, pero no funciona correctamente. O sea, tampoco va a hacer una función, ¿no? De almacenar azúcar en el tejido y pues va a aumentar a nivel de la sangre demasiado. Luego, ¿no? Tratamiento. A diferencia del tratamiento de esos dos, pues el tipo 1, pues como no tiene insulina, se le va a inyectar insulina, ¿no? Su tratamiento es darle insulina, ¿no? O análogos de insulina vía inyectable. ¿Por dónde? Vía subcutánea, chicos, subcutánea. Se da insulina de frente. En los pacientes diabetes tipo 2 tienen insulina, solo que no funciona bien. Entonces vamos a modificar otros puntos, ¿no? Que está mal. Por ejemplo, se le da fármacos, ¿no? Generalmente vía oral para que se use más la insulina, ¿no? Y si no, pues generalmente los doctores también sugieren, ¿no? Que el paciente haga ejercicio, ¿no? Que mejore sus hábitos, pues, ¿no? Alimentarios, de ejercicio, etcétera. Y así ayude, ¿no? A que no progrese esta enfermedad. Como pueden ver, generalmente los pacientes diabéticos tipo 2 son en personas mayores de edad, más de 40 años, y son en pacientes obesos, o sea, muy frecuente que sean pacientes obesos, que tienen ya síndrome metabólico. ¿No? Ese es su carácter. Por eso es que también se le indica, ¿no? Que mejore sus hábitos de comida y su peso. Bueno, en el diabetes tipo 1, como ya les dije, ¿no? Es muy frecuente que se presente en pacientes jóvenes, en niños, ¿no? Que no se sabe, ¿no? Que tenía esa enfermedad y poco a poco disminuye la cantidad de insulina y puede llegar a emergencias, ¿no? De estos pacientes y recién diagnosticarse diabetes tipo 1, ¿no? En emergencia, porque súbitamente pues hace una crisis hiperglicemiante y viene de emergencia, como les dije. Entonces, ¿no? Primero vamos a ver, ¿no? Los eh, datos, ¿no? De laboratorio. Lo normal, ¿no? El azúcar en nuestra sangre es que esté en ayunas, ¿no? 70 a 110 miligramos por decilitro, dependiendo del laboratorio, ¿no? En donde se haga, varía un poco eso, pero en sí menos de 100 miligramos por decilitro, ¿no? Es lo normal que debe haber en nuestra sangre, que se mantenga todo el tiempo en nuestra sangre cuando es en ayunas. Luego, en pacientes ya prediabetes que no son diagnosticados de diabetes, pero que tienes que tener mucho cuidado para que no progrese a diabetes, va a tener su glicemia en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro. Ay, ya. Entonces a estos pacientes también se le va a indicar, ¿no? Que mejore su hábito de comida, ¿no? Que mejore su alimentación, que haga ejercicio, que baje de peso, para que no progrese a diabetes. Pero ya una vez que en ayunas no se continúe, ¿no? Que tenga más de 126 miligramos por decilitro, pues ya tiene un diagnóstico de diabetes. Entonces, a ver, diabetes tipo 1, ¿no? Su fisiopatología, pues básicamente va a ser factores genéticos más factores ambientales, en donde hay una activación inmunológica, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia las células del páncreas, ¿no? A las células beta del páncreas, ¿no? Que es donde se generaba insulina. Nuestro sistema inmune, ¿no? Empieza a atacar, ¿no? Las células del páncreas y pues los destruye y pues deja de generar insulina en nuestro cuerpo y provoca la diabetes. A diferencia, ¿no? De la diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes mellitus tipo 2, pues empieza con una resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo sí tiene insulina, genera insulina en nuestra páncreas, pero que no lo puede usar, ¿no? Que son estos la insulina, ¿no? Tiene, bueno, nuestro cuerpo tiene tejidos sensibles a insulina, como es el tejido graso, ¿no? El tejido adiposo y el músculo. Estos tejidos necesitan insulina
¿no? La insulina se une a estas células y hace que la glucosa entre a estas células para ser almacenado, ¿no? La glucosa, acuérdense, es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. ¿Ya, chicos? ¿De dónde sacamos energía? De la glucosa, de la glucosa. Entonces, ¿no? Para que no nos quedemos sin energía nunca, obviamente vamos a almacenar eso en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo, ahí donde se almacena. Pero nuestro cuerpo, ¿no? Por muchos mecanismos así moleculares, genéticos, pues puede generar una resistencia a la insulina. Tiene insulina, pero no actúa como debe ser. Entonces nosotros no vamos a poder almacenar la glucosa y va a aumentar la glucosa que está en la sangre circulando. La glucosa circulante no puede ser utilizada por los tejidos sensibles a insulina y que ocasiona una hiperinsulinemia, ¿no? Para compensar esto, pues el páncreas empieza a generar más insulina. Entonces va a haber más insulina con glicemia central normal. O sea, la glicemia todavía se está manteniendo en este punto. Llega un momento donde la secreción de la insulina no va a ser suficiente para mantener la glicemia normal, entonces va a haber una hiperinsulinemia y hiperglicemia no, anormal, ¿no? Hiperglicemia. Va a haber ya un aumento de el azúcar en nuestra sangre. El aumento de la secreción de la insulina junto con otros factores como glucotoxicidad, lipotoxicidad generan disminución de la función de célula pancreática. Entonces se genera diabetes mellitus tipo 2. Acuérdense, ¿no? Aparte de tener un mal metabolismo de la glucosa, también genera un mal metabolismo de los ácidos grasos, ¿no? De ácidos grasos, ¿no? Y de lípidos. Entonces puede generar lipotoxicidad y obviamente la glucosa excesiva en el torrente sanguíneo también es tóxico. Entonces genera glucotoxicidad hacia aquí, hacia las células beta pancreáticas y pues genera diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, chicos, acá un plus, ¿no? Para ustedes, para que vayan familiarizándose con cuando vayan a los hospitales, ¿no? Lo que más van a ver, pues, son pacientes diabéticos. O sea, no sé, de la mitad de los pacientes que van a ver, seguro que tiene diabetes, al igual que la hipertensión. O sea, es unas enfermedades muy frecuentes y silentes, pues, ¿no? Primero no tiene síntomas, ya cuando va progresando bastante la diabetes recién, hay bastantes síntomas. Pues, uno de los enfermedades más peligrosas según muchos y según. Entonces, la diabetes tipo 2 ¿no? Se puede diagnosticar con estas cifras de laboratorio. ¿No? La hemoglobina glicosilada tipo A1C, mayor o igual, mayor o no, igual, mayor o igual a 6,5%. También todo análisis de sangre, ¿no? Glucosa en ayunas, mayor a 126 por miligramos por decilitro. O acá el test de tolerancia por vía oral de glucosa, ¿no? Que es un test donde te hacen tomar glucosa, luego de 2 horas te miden la glucosa, ¿no? Y luego de 2 horas tú tendrías que ya disminuir, ¿no? Esa glucosa a menor de 200 miligramos por decilitro. A menor de, me parece que lo normal es menor a 140. ¿Ya? Menor a 140. En cambio, esos pacientes que tienen diabetes, que ya no tienen la capacidad de absorber, ¿no? La glucosa en los tejidos se queda en la sangre. Entonces va a tener un resultado mayor a 200 miligramos por decilitro. ¿Ya? También podemos medir, ¿no? Una glucemia así en general al azar, ¿no? No tienen que ser en ayunas, mayor a 200 con síntomas típicos de la diabetes, ¿no? Polidipsia, poliuria, que son, o sea, muchas ganas de tomar agua, muchas ganas de orinar, perdón, mucho sudor, ¿no? Esos son los síntomas clásicos de la diabetes. ¿Qué más, qué más, qué más, no? Y bueno, también se dice que baja de peso, ¿no? Pero en sí, el paciente diabético es muy frecuente que sean obesos, así que esa parte no. Ya. Entonces, así se diagnostica. Con más de 2 de esos criterios, pues ya se diagnostica diabetes mellitus, ¿no? Oficialmente. Y bueno, acá están los números de prediabetes que ya sabemos que también se tiene que preocupar uno, pues no es peligroso. Entonces, chicos, para hablar fármacos sobre la diabetes, ¿no? Para tratar la diabetes, nosotros acá en este curso, pues ya sabemos que tenemos que tener en claro el mecanismo de acción de los fármacos, o sea, no es cuándo administrar, ni cómo, ni dónde, sino cómo actúan los fármacos a nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver primero la fisiología, ¿no? De cómo funciona, cómo sale la glucosa, cómo funciona la insulina y cómo, etcétera, toda esa parte de la fisiología. Primero, ¿no? ¿Cómo se libera la insulina? Ya, ¿cómo se libera la insulina? ¿Y en dónde? Sabemos que se libera en las células beta del páncreas, ¿no? De estos
islotes de Langerhans, ¿no? Que están acá, ¿no? Dentro de estos islotes, pues tenemos las células B, beta. Entonces, desde acá se genera la insulina del páncreas. ¿Cuáles son los estímulos para generar esta insulina? Pues el primer estímulo mayor va a ser la glucosa, ¿ya? La glucosa. Luego la hormona contrarreguladora, que es el glucagón, ¿no? Siempre estos dos hormonas, insulina y glucagón, pues van a estar en balance. La insulina disminuye el azúcar en la sangre y el glucagón hace lo contrario, aumenta azúcar en la sangre. Luego tenemos secretinas, que es otra hormona, colecistoquinina, otra hormona, catecolaminas, otra hormona. Luego otras dos hormonas importantes que son las incretinas. Ya chicos, incretinas, acuérdense. Tenemos el GIP y el GLP-1. Estos dos incretinas son hormonas que se generan en el intestino y ayudan a la glucosa, ¿no? Junto con el estímulo de la glucosa. Cuando ingerimos, ¿no? Comida, automáticamente del intestino salen estas dos hormonas y hacen efecto en las células del páncreas para que se genere insulina. O sea, es como que un impulso, no son hormonas que impulsan a que genere más insulina el páncreas. Acuérdense de esto. Incretinas, ¿ya chicos? GIP es el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa y GLP-1 también. Básicamente el mismo nombre tenía. Ya, entonces acá tenemos una célula beta del páncreas, ¿no? En toda nuestra diapositiva. Y vamos a ver cómo es que se genera la insulina, o sea, cómo llega acá. ¿Por qué es importante? Porque en uno de estos procesos hace función un tipo de fármaco que lo vamos a ver. Dos grupos de fármaco vamos a ver acá. Entonces, vías de señalización para la liberación de la insulina, ¿no? Que ocurre dentro de una célula beta del páncreas. Acá tenemos, ¿no? El transportador GLUT2, acuérdense, los transportadores de la glucosa se llaman GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, ¿no? Y acá la célula beta del páncreas tenemos el GLUT2. La glucosa, ¿no? Luego de ingerirlo, luego de que pase por todo el torrente sanguíneo, pues llega al páncreas, entra la glucosa, es fosforilado por la exoquinasa, luego de todos los procesos, entra la mitocondria, ¿no? En la mitocondria, pues pasa el ciclo de Krebs, etcétera, y se genera bastante ATP, ¿no? Se genera ATP en gran cantidad. Este estímulo del ATP lo que hace es cerrar el canal de potasio que estaba en la membrana, ¿no? Plasmática de esta célula beta del páncreas. Lo cierra, como pueden ver, lo inactivan. Entonces, el potasio que estaba dentro de la célula ya no sale, se acumula dentro de la célula, ¿no? Hay un montón de potasio. Y como el potasio es un ion con carga eléctrica positiva, pues se despolariza la membrana. Ya la membrana se va a despolarizar de esa célula. Y acá tenemos un canal de calcio. Ay, me olvidé de poner estas cositas. Ya, estamos acá. El canal de calcio, sensible a voltaje. ¿No? Este se abre, entra un montón de calcio intracelular y ustedes ya saben, ¿no? Cuando entra calcio dentro de la célula, o hay contracción muscular o se liberan vesículas. En este caso, pues, me equivoqué. En este caso, pues, se liberan las vesículas, ¿no? Que están acá almacenadas de los gránulos de insulina. Entonces, con este impulso, ¿no? De la elevación del calcio, se libera y ya tenemos insulina en nuestro torrente sanguíneo. Y esta insulina, ¿a dónde va? A los tejidos sensibles a insulina. ¿A cuáles? Al tejido muscular y al tejido adiposo. ¿Ya, chicos? Ya, acuérdense también de dos puntos importantes acá. La insulina, ¿no? Puede estar liberada por dos formas o por dos tiempos. Una es la liberación basal, que es la liberación continua, ¿no? Las 24 horas, 7 días a la semana, está liberándose de una forma como que de mantenimiento, ¿no? Todo el rato está liberándose una dosis mínima, una cantidad mínima y de forma regular, todo el tiempo, ¿no? De forma regular, para como mantener la homeostasis. Pero hay otra liberación muy importante que es la liberación postprandial. ¿Cuál es esa? ¿Cuándo ocurre eso? Después de las comidas, ¿ya? Justamente con el estímulo de la glucosa. Cuando uno come, ¿no? Y hay un montón de glucosa en el torrente sanguíneo, pues se libera gran cantidad, un pico de insulina hacia nuestro cuerpo para poder almacenar toda esa glucosa a nuestros tejidos. ¿Ya, chicos? Así se libera la insulina. Entonces, pues, ¿cómo actúa la insulina entonces y en dónde? Ya habíamos dicho que la insulina actúa en el tejido adiposo, en el tejido muscular, ¿no? ¿Y cómo? Tiene sus receptores de insulina estos tejidos, obviamente.
¿no? Y el receptor de insulina, como pueden ver, es una cosaza. Intracelularmente, dentro de la célula, pues es una cosaza, es un monstruo, en donde se une la insulina y empieza a activarse, ¿no? Todas estas proteínas que hacen como una cascada y que hace al final, no, acá dentro de estas células, ¿no? Del tejido adiposo, del tejido muscular, hay vesículas que almacenan GLUT4. GLUT4 que es un tipo de transportador de glucosa dependiente de insulina. O sea, una vez que la insulina se une a su receptor, recién estas vesículas van a moverse hacia la superficie de estas células y se van a anclar. Ya se van a anclar el GLUT4 en la membrana plasmática de las células del tejido adiposo o de los músculos. Entonces, como se ancla, se activa y la glucosa recién puede entrar a estos tejidos. Entonces, a esto se le llama almacenamiento de la glucosa en tejidos, ¿no? En los tejidos. Nosotros no queremos que esté en la sangre dando vueltas porque es tóxico, no se puede oxidar, etcétera, y se convierte en unas sustancias tóxicas. Nosotros queremos almacenarlo, ¿no? Para cuando luego, ¿no? Después de las comidas, no podamos comer después de 5 o 6 horas, no nos falta energía, ¿no? Podemos sacar del almacén que está en el hígado, que está en el tejido adiposo, ¿no? Lo sacamos la glucosa para usarlo como energía. ¿Quién necesita más energía, así netamente de la glucosa? Nuestro cerebro. Por eso es que después de las comidas y cuando ya estamos así como que hipoglicémicos, nos empezamos a atontar. O sea, a mí me da sueño. Cuando no como, me da sueño, no me concentro. Es porque estamos en una etapa de hipoglicemia y nuestro cuerpo está esforzándose para sacar la glucosa almacenada de nuestros tejidos. Ya, chicos, entonces lo mismo, ¿no? La insulina se une a su receptor, hay una autofosforización de del mismo receptor, se activa todas las proteínas que están unidas al receptor, ¿no? Y empieza a haber proliferación y diferenciación celular del mismo tejido. El GLUT4, ¿no? Que estaba almacenado, pues hay una translocación hacia la membrana y se incrusta. Entonces, el GLUT4 no hace que ingrese la glucosa a estos tejidos. Ya. Entonces, ya sabemos la fisiología, la fisiopatología de la diabetes, etcétera. Vamos a hablar ahora sí de los fármacos antidiabéticos, ¿no? O los fármacos hipoglicemiantes. Ya, chicos, fármacos hipoglicemiantes que nos disminuye el azúcar en la sangre. Primer grupo, análogos de la insulina. ¿A qué tipo de pacientes se da análogos de insulina? Ya lo hemos mencionado. A ver, chicos, ¿quién puede participar? A pacientes diabéticos tipo 1 o pacientes diabéticos tipo 2. Dígame, si quieren lo escriben en el chat, prenden su audio o me lo escriben por WhatsApp. ¿Nadie? ¿A qué pacientes se da análogos de la insulina? O sea que le damos netamente insulina a pacientes diabéticos tipo 1 o a pacientes diabéticos tipo 2. Es una pregunta de examen muy fácil y por eso no quieren responder. Nada, chicos. Acuérdense de la fisiopatología de la diabetes. La diabetes tipo 1 no tiene insulina y necesita insulina, por eso necesita análogos de la insulina, que le inyecten análogos de la insulina. En cambio, en pacientes diabéticos tipo 2 sí tiene insulina, solo que no funciona bien. Entonces, ¿a quién se le da análogos de la insulina? A los pacientes diabéticos tipo 1. ¿Sí, chicos? Empezamos. En sí, como siempre les digo, ¿no? Hay cuadros en los PPTs que yo les dejo. Siempre hay cuadros básicos en donde de ahí sale la mayor cantidad de preguntas, ¿no? De los exámenes. Y lo más probable es que les pregunten estas cosas. Entonces, este es uno de esos cuadros. Los tipos de insulina que podemos administrar al paciente. Tenemos según su tiempo de acción. Los que hacen acción rápida, los que hacen acción regular, intermedia y prolongada. Ya, chicos, dependiendo de eso, tenemos varios tipos de insulina con sus respectivos nombres, su respectiva duración, ¿no? Que tienen que acordarse, ¿no? Los de acción rápida, pues acuérdense que son los nombres raros. Dispro, Aspart y Gluricina, ¿no? Estos tres son de acción rápida, ¿no? Duran de 3 a 4 horas su efecto y tienen un pico al toque, pues, ¿no? En media hora, en 90 minutos pues, empiezan a actuar estos fármacos.
Luego tenemos la insulina con tiempo regular de acción que dura 5 a 8 horas. Acá tenemos la insulina humana regular o también llamada cristalina, la misma cosa, ¿no? La cristalina. Es muy usado sobre todo en urgencias porque tiene una acción relativamente rápida y dura bastante. Ya se usa mucho en emergencia, lo he visto. Y en hospitalización. Luego la de acción intermedia, el NPH, el único, ¿no? Tres siglas, NPH. Ellos pues van a durar mucho más y su pico también va a tardar en llegar. Luego tenemos la insulina con acción prolongada, la insulina glargina y la insulina determinada. Son dos nomás que se tienen que aprender. Ya se aprenden, chicos, los nombres, es importante. Entonces, pues este va a tener una duración ya de 20, 24 horas, ¿no? Ya casi todo el día. Y pues de acá vamos a empezar a hablar uno por uno, ¿no? Específicamente qué tipo de características tiene cada uno. Y también pues se puede usar la combinación de estos dos. Acuérdense, chicos, ¿no? De la liberación de la insulina así fisiológico en un paciente normal. Va a haber una liberación basal y una liberación postprandial, ¿verdad? Estos dos liberaciones. Las insulinas, ¿no? De acción rápida regular van a similar, ¿no? La liberación postprandial, o sea, el pico de insulina que se le va a hacer porque hace una acción rápida, hace un pico. En cambio, las de tipo prolongado o intermedia, pues estas se van a administrar, ¿no? Más que nada para asemejar la liberación basal, ¿no? La liberación sin pico, pues, ¿no? O sea, no va a ser pico, como pueden ver acá. Van a durar 24 horas, o sea, se le administra en cualquier tiempo del día y pues hace su liberación de poco a poco, pues, ¿no? Ya. Entonces empezamos con el primer grupo, que es la insulina de acción corta. Acá teníamos, acuérdense de su nombre, ¿no? La insulina Lispro, Aspar y Gluricina. ¿No? Estas van a ser absorbidas por sitios subcutáneos, por eso se administra por vía subcutánea, mucho más rápido que la insulina regular. Y tenemos tres tipos, ¿no? La insulina Lispro no suele administrarse 15 minutos antes de la comida o también inmediatamente después, pues siempre cerca de la comida. O antes o ni bien termina la comida se tiene que administrar estos fármacos porque si no puede causar efectos adversos importantes que lo vamos a mencionar ahorita. La gluricina administrarse 15 minutos antes de una comida o durante los 20 minutos después de comer. Insulina aspar debe administrarse inmediatamente antes de la comida, antes. Luego el otro grupo, ¿no? Los que tienen acción regular. Insulina regular. Es un preparado de insulina zinc soluble de acción breve. Hexámeros en solución acuosa o pH neutro, ¿no? Suele administrarse por vía subcutánea, ¿no? Y en ocasiones de urgencia, pues se le puede administrar por vía intravenosa o tal vez intramuscular también, ¿no? El único, ya chicos, de la insulina regular o cristalina es la única que se puede administrar por otras vías intramuscular o intravenosa, ¿no? En casos de urgencia nomás. Ya, chicos, en casos de urgencias que el paciente tiene hiperglicemia de urgencia, pues, ¿no? Ya, estas dos insulinas, bueno, estas insulinas de acción corta, pues, están en la categoría B de riesgo de embarazo, entonces, se le puede dar a embarazadas normal, ¿ya? Normal se le puede dar a embarazadas y eso también es pregunta de examen. Acuérdense, todos los fármacos bueno, los análogos de la insulina como tal, se le puede administrar en los pacientes embarazados. O sea, también se usa para la gestación, ¿no? Para la diabetes tipo gestacional o en sí para los pacientes diabéticos que están embarazados, pues, ¿no? No solo los diabetes gestacional, sino ya los pacientes en general que tienen diabetes y están gestando. Se administran para simular la liberación postprandial a las postprandial, ¿no? Ya les dije, después de la comida. Por eso es que se le tiene que administrar bien cerca de la comida, ¿no? O antes o después, pero no después de una hora, después de 2 horas, no, después de un minuto o antes, ¿no? Acuérdense de eso. Porque si no puede haber un efecto adverso importante que no lo he escrito acá, así que apunten, chicos, los que está abierto su PPT. Por si acaso el PPT lo he mandado, ¿no? Por el chat, no sé si lo han visto, ahí está el PPT, ya lo he enviado. Ya, su efecto adverso importante es la hipoglicemia. Como hacen un pico fuerte, hay pacientes que se inyectan la insulina, o sea, ya pacientes diabéticos que están controlados, pero se inyectan la insulina y se olvidan de comer, a veces no pudieron comer, etcétera, y empiezan
síntomas de hipoglicemia. Empiezan a perder la conciencia, empieza a hablar, delirar, ¿no? Hipoglicemia, chicos. También llegan a emergencia este tipo de pacientes. Peligroso, de veras. El paciente parece borracho y a veces no le hacen caso, pero es porque están sufriendo de hipoglicemia, pobrecito. Porque se equivocan, ¿no? Su administración a veces. Así que uno de los efectos más importantes de estas insulinas, ¿no? De acción corta que hacen pico, pues, ¿no? Hacen un pico fuerte de insulina, es la hipoglicemia, ¿ya? Se pasan de la raya. Luego la insulina de acción intermedia, ¿no? La tenemos acá la insulina NPH, ¿no? Etcétera, su componente, se disuelve gradualmente, ¿no? Cuando se inyecta por vía subcutánea, ¿no? Nunca se va a inyectar esta por vía intravenosa. Se utiliza para el control basal, ¿no? Se administra 1 o 2 veces al día en combinación con la insulina de acción corta, ¿no? Para hacer dos tipos de acción, ¿no? La liberación postprandial y la liberación basal, ¿verdad? Se puede administrar en conjunto, ¿no? Acuérdense, NPH se puede administrar en conjunto. Luego tenemos a los de acción prolongada, la insulina glargina y la determina, ¿no? La glargina, acuérdense, no se puede combinar, ¿no? Con los de acción corta, ¿no? Porque puede ser peligroso. Y el riesgo más es menos, ¿no? Para la hipoglicemia, ¿no? Como este va a ser ya una liberación más lenta, con pocas dosis, de poco a poco, pues no va a haber, no se va a ver muchos efectos adversos de hipoglicemia, ¿no? En esos pacientes que están administrándose eso. Se puede administrar, ¿no? En cualquier hora del día con una eficacia equivalente y no se acumula después de varias inyecciones. ¿Sí? Muy bueno. La insulina determina, ¿no? Se inyecta por vía subcutánea, ¿no? Se une a la albúmina a través de la cadena de ácido graso y también, ¿no? Va a tener menos riesgo de hipoglicemia a comparación de la insulina NPH. O sea, sí, no tiene mucha efectos adversos, ¿no? No va a tener mucho efecto adverso y se puede combinar con los fármacos de acción corta. Ya. Y acá un plus, ¿no, chicos? No son análogos de la insulina, en este caso va a ser análogo sintético de la amilina. Ya es una proteína endógena también en nuestro cuerpo en donde va a actuar en varios sitios, ¿no? Va a ser indicado este fármaco como un auxiliar, ¿no? De tratamiento para la liberación postprandial, ¿no? Y esto va a tener varios efectos. Uno es el retrasamiento del vaciado gástrico. No va a actuar a nivel del estómago, entonces va a evitar de que el estómago vacíe su contenido. Entonces el estómago va a seguir hinchado, va a seguir distendido. Entonces nuestro cerebro dice, ah, entonces estoy llena, o sea, no tengo hambre y el paciente empieza a dejar de comer, ¿no? O sea, deja de comer. Disminuye la ingesta de alimentos, pérdida de peso. Hay retraso de vaciamiento gástrico, pérdida de peso. Ya, y aparte también obviamente va a actuar al nivel del páncreas, ¿no? Estimulando la liberación de insulina y inhibiendo la secreción del glucagón, ¿no? Que es una hormona hiperglicemiante. La plamlitida, ¿no? Que es un tipo de análogo de amilina, se administra en inyección subcutánea inmediatamente antes de las comidas, ¿no? Y bueno, no se puede mezclar con ningún fármaco de insulina. O efectos adversos puede haber náuseas, anorexia, vómitos, ¿no? Ya que está actuando a nivel del sistema gastrointestinal y a nivel del sistema nervioso. Ya, chicos, eso serían todo con los análogos de insulina y análogo de la amilina. Ya, chicos, acuérdense de eso. Tania, disculpa que te interrumpa. ¿Por dónde pasaste el PPT? Disculpa, no lo Chat encuentro. ¿Por aquí? de Ah, Teams. de Teams. Ah, ya sé, muchas gracias. ¿Lo ves? No, acabo de poner un like para que Sí, se vea. sí, lo acabo de ver, muchas Ya, gracias. excelente. Ya, bueno, acuérdense, ¿no? Apunten esta parte donde les dije ya, efectos adversos. Más importante de estas insulina de acción corta que se puede ver es hipoglucemia, ¿no? Eso sería todo. Y obviamente, ¿no? Cada vez que aumenta, ¿no? El tiempo de acción, ¿no? La acción corta, acción regular, pues son los que va a tener más efectos adversos de hipoglicemia. Los de acción intermedia, pues va a tener menos, pero todavía va a tener. Y los de acción prolongada ya van a tener mucho menos, pero no casi nada. Ahora empezamos con los antidiabéticos orales, ¿ya?
Los secretagogos, todos estos cuatro, ¿no? Van a llamarse secretagogos por una simple razón, que van a estimular a la liberación de insulina. Van a actuar a nivel del páncreas y va a decir páncreas, libera más insulina porque necesitamos más insulina para hacer acción, mejor acción. ¿Ya, chicos? Estos generalmente se le dan a los pacientes diabéticos tipo 2 porque todavía su páncreas está funcionando. O sea, necesitamos un páncreas que está funcionando. Y en los pacientes diabéticos tipo 1, habíamos dicho que ya están destruidas sus células. O sea, no va a tener un páncreas viable, ¿no? Para que secrete insulina. Entonces, aunque lo estimulemos, pues no va a haber insulina. En los pacientes diabéticos tipo 2, sí. Tenemos a las sulfonilureas, glinidas, inhibidores de la DPP4 y análogos de la incretinas. ¿Ya? Incretinas, acuérdense, era una hormona importante que hemos hablado en introducción. Entonces, chicos, los secretagogos, ¿no? Estos tres primeros que les estoy diciendo, así son netamente antidiabéticos orales. Son los únicos que se administran por vía oral. El análogo de la incretina son secretagogos, ¿no? Liberan insulina por parte del páncreas, pero se administra por vía subcutánea. Ya, chicos, así que ese nomás descarten, no es por vía oral, ya acuérdense y anótenlo. No es por vía oral, por vía subcutánea. Entonces, ¿no? Estos fármacos también a la larga, como están estimulando demasiado al páncreas, ¿no? Pueden generar como que daño al páncreas, ¿no? Pueden ocasionar un colapso, ¿no? En la secreción de la insulina y al final, ya el páncreas empieza a deteriorarse, ¿no? Por un excesivo trabajo sobre esfuerzo del páncreas y entonces pues empiezan a dañarse las células del páncreas también. Entonces en esos pacientes, ¿no? Diabéticos tipo 2 también al final, ¿no? Ya cuando lleva un tratamiento prolongado, ¿no? Ya crónico, pues probablemente necesite también administrar insulina. Por eso hay pacientes que toman secretagogos y también se inyectan insulina. Terrible la enfermedad, pero por lo menos se controla, ¿no? Eso es lo importante, que se controle. Ya. Entonces tenemos acá, ¿no? Todos los secretagogos, como pueden ver, según el libro de Goodman. Sulfonilureas, primer grupo. Tenemos a la glimepirida, glipizina, glipizina liberación prolongada, gliburida. Los no sulfonilureas, o también llamados glinidas, tenemos a la nateglinida y repaglinida, a los agonistas, ¿no? De las incretinas, que es el GLP-1, albiglutida, dulaglutida, exenatida, liraglutida, lixisenatida. Y los que inhiben a la dipeptidasa 4, que es una enzima muy importante que ahorita lo vamos a mencionar, alogliptin, linagliptin, taxagliptin, sitagliptin y vildagliptin. ¿Ya, chicos? Y vamos a hablar de estos grupos uno por uno. Primero, las sulfonilureas y las glinidas, ¿no? Que tienen su mecanismo de acción similar. Bueno, es prácticamente lo mismo. Habíamos visto de esta célula, esta es la célula beta del páncreas, ¿no? Donde está ingresando la glucosa por el GLUT2, llega hacia la mitocondria, aumenta el ATP intracelular. Este va a ser un estímulo para que se cierre, ¿no? El canal de potasio sensible al ATP. Se despolariza la membrana, se abre el canal de calcio y hay una liberación, ¿no? De estos gránulos de la insulina. Este es el proceso que ya habíamos visto, ¿no? El proceso fisiológico de la liberación de la insulina. Nosotros vamos a actuar, ¿no? A este nivel, al canal de potasio. Ya, chicos, las sulfonilureas y las glinidas van a aumentar este cierre del canal. Ya, chicos, el cierre del canal de potasio. Lo van a cerrar, entonces va a haber más despolarización, va a entrar más calcio y pues va a secretarse más insulina. Ya, chicos. 1. Inhibe el canal de potasio sensible a ATP, se despolariza la membrana, aumenta la entrada de calcio y aumenta la liberación de insulina. Entonces, aparte, ¿no? De ayudarnos a liberar más insulina, estos secretagogos van a tener acción en otros lugares como en el hígado. Disminuye la producción de glucosa en el hígado porque sabemos que cuando falta glucosa, pues el hígado es el que se encarga de fabricar más glucosa, entonces inhibimos esa acción. Aumenta la sensibilidad periférica a la insulina, entonces en esos pacientes diabéticos tipo 2, el problema era que no funcionaba, ¿no? Correctamente la insulina en los tejidos periféricos, en el tejido adiposo, en el tejido muscular. Entonces nosotros con estos fármacos nos ayuda a sensibilizar
las células de la periferia a la insulina. ¿Ya, chicos? O sea, la insulina empieza a actuar mejor en estos tejidos periféricos. A ver un ratito. Mm, ya, todo bien. Entonces tenemos a dos grupos, habíamos dicho, las sulfonilureas y las gliniras. Las sulfonilureas tenemos de primera y segunda generación, ¿no? Estas son las más usadas, que lo menciona la teoría también. Tolbutamida, primera generación, glibenclamida, es el que más escucho yo, por si acaso. No más, menos, más que la primera generación. La segunda generación es la que se usa más. Y la glibenclamida es la que escucho más en los hospitales, tal vez es porque es más barato, pues, ¿no? Glipicida y glimepirida. Efectos adversos importantes de estos fármacos va a ser aumento de peso, ¿no? Tener cuidado en los pacientes que son obesos, o sea, no le vas a dar a un paciente obeso estos fármacos porque puede aumentarnos su obesidad, hiperinsulinemia, hipoglicemia. Ya, chicos, hipoglicemia, ese es más importante, o sea, actúa demasiado, ¿no? Y puede generar hipoglicemia a estos pacientes. También es pregunta de examen, ya, chicos. ¿Cuál de los secretagogos es más probable de causar hipoglicemia? Hipoglicemia, pues estos secretagogos. Puede hacer interacción farmacológica también con la fenilbutazona o la warfarina, ¿no? Aumentando su acción de estos fármacos, entonces puede generar más hipoglicemia. Los glinidas, tenemos a la repaglinida, nateglinida, ¿no? Su nombre lo dice ya, o sea, no es necesario que se lo aprendan. Repaglinida y nateglinida. Efecto adverso, hipoglicemia, un leve aumento de peso, una comparación de las sulfonilureas es menos, y tiene interacciones farmacológicas igual. Ketoconazol, eritromicina, claritromicina, gemfibrosilo, pues aumenta la acción de las glinidas, o sea, puede causar más hipoglicemia. Y los barbitúricos, carbamazepina y rifampicina, van a disminuir la acción de las glinidas. Siguientes secretagogos, los análogos de la incretina. Les había dicho, son los únicos que se van a administrar por vía subcutánea de este grupo. Tenemos a la exenatida y la liraglutida. ¿Ya, chicos? Acá lo importante es esto, ¿no? Habíamos dicho que son hormonas, ¿no? De nuestro cuerpo que después de la ingesta de glucosa, la ingesta de comida, pues se secreta por las células del intestino y va a hacer acciones en nuestro cuerpo. Primero puede actuar a nivel de la periferia, ¿no? Disminuyendo la resistencia de la insulina, puede actuar a nivel del estómago, enlenteciendo el vaciamiento gástrico, o sea, hay acúmulo de comida acá. Puede actuar, ¿no? En el páncreas, haciendo liberar más y más insulina, ¿no? En el páncreas. Puede actuar en el sistema nervioso central, ¿no? Aumentando la saciedad y disminuyendo el apetito. O sea, tiene muchas acciones. Y aparte en el páncreas también puede disminuir, ¿no? La secreción de glucagón, que es una hormona hiperglicemiante. Entonces, en sí, en conjunto, nos va a disminuir la hiperglicemia, ¿no? Esta hormona es muy importante ya que se encargan, ¿no? Y son responsables del 60-70% de la secreción postprandial de la insulina. O sea, no de la liberación basal, sino de la liberación postprandial. Se encarga, ¿no? Ayuda a secretar el 60-70% de toda la insulina que se secreta después de las comidas. A este efecto bastante mayor y notorio, ¿no? Que hace las incretinas, le llamamos efecto incretina. Y los análogos de la incretina no usan estos efectos, los mismos efectos. Exenatide y la glutina. ¿Ya, chicos? Y acá, ojo, ¿no? Las incretinas, al igual que se generan, obviamente, cuando terminen su acción, después de las comidas, se degradan. Y hay una enzima que degrada a estas incretinas, que son la dipeptidasa 4, dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4. Estas enzimas están en el torrente sanguíneo y cuando hay mucha incretina, pues lo degrada. ¿No? En cambio, estos análogos de la incretina, ¿no? Son como son sintéticos, han hecho que sean resistentes a estas enzimas. O sea, estas enzimas no les hace nada. Y como se administra estos fármacos por vía subcutánea, inyectarse 1 o 2 veces al día en los 60 minutos previos a las comidas de la mañana y noche. Esa es su forma de administración. Pero acuérdense del efecto de incretina, acuérdense de los efectos que hace la incretina y pues de esta enzima.
Los pacientes pueden producir anticuerpos contra estos fármacos, no tener cuidado, y se han vinculado con pancreatitis. Otro efecto adverso es baja de peso o efecto, digamos, bueno, ¿no? En pacientes con obesidad y tienen diabetes, pues se le puede administrar esos fármacos para que de paso le ayude a bajar de peso. Otro grupo de secretagogos tenemos a los inhibidores del DPP4, ¿no? De la enzima, ¿no? Dipeptidil peptidasa 4. Tenemos a la sitagliptina y la saxagliptina, ¿no? Nombres relativamente fáciles de recordar, creo yo. Sitagliptina y saxagliptina. Como les dije, hay una ingesta oral de la comida, la glucosa ingresa por el intestino con este estímulo, las incretinas se liberan, ¿no? Y hacen acción en el páncreas. Una vez haciendo la acción en el páncreas, hay una enzima que degrada a las incretinas, que es la dipeptidasa 4. Nosotros, para que no se degrade, ¿no? Y haga más acción en el páncreas, las incretinas, se le va a añadir los inhibidores de la DPP4, que son ¿no? Inhibe la DPP4, entonces va a haber más incretinas y va a haber más efecto de incretina. Y va a hacer lo mismo, ¿no? Que los análogos de la incretina, va a disminuir la saciedad, perdón, va a aumentar la saciedad, va a disminuir el apetito, va a disminuir el vaciamiento gástrico, va a disminuir la resistencia a la insulina, va a disminuir la liberación, ¿no? De glucagón en el páncreas, etc. Y obviamente va a aumentar la liberación de la insulina. ¿Ya, chicos? DPP4, inhibidores de los DPP4. La prolongación, ¿no? De la actividad de las incretinas eleva la liberación de la insulina en respuesta a los alimentos. O sea, siempre va a ser un efecto postprandial y reduce la secreción inapropiada de glucagón. Se administra por vía oral, este sí. El alimento no afecta el grado de absorción y se recomienda ajustar la dosis de ambos inhibidores de DPP4 en el caso de pacientes con disfunción renal, ya que estos fármacos se van a metabolizar a este nivel. Efectos adversos que se han visto ya es nasofaringitis, cefarea, ha ocurrido pancreatitis, ¿no? Con el uso de sitagliptina, inhibidores fuertes, ¿no? De la CYP450, 3 a 4,5, como la nelfinavir, atazanavir, ketoconazol, clarithromicina, no pueden elevar la acción de la saxagliptina, entonces hay que tener cuidado con los efectos adversos. Ya. Siguiente grupo, chicos, los sensibilizadores a la insulina, ¿no? Un problema que tenían los pacientes de diabetes tipo 2, pues era que eran resistentes a la insulina, ¿no? O sea, nuestros tejidos periféricos no actuaban bien, ¿no? Con la insulina. O sea, la insulina no le hacía nada. En realidad tenían que absorber más glucosa, pero no hacía nada. Dentro de este grupo tenemos a las biguanidas, que son el fármaco, ¿no? Que se tienen que aprender sí o sí, la metformina. Es uno de los fármacos más usados, sobre todo en el Perú, sobre todo en Minsa, ya que es barato. Y pues todos los pacientes diabéticos me parece que están tomando metformina. Todos tienen metformina. Y su función, ¿no? Su mecanismo de acción va a ser inhibir la gluconeogénesis que ocurre en el hígado. O sea, actúa principalmente en el hígado también en la periferia. Aumento de uso de la glucosa en la periferia, en los tejidos musculares, en los tejidos adiposos. Y también mejora la resistencia a la insulina, ¿no? O sea, tiene estas acciones. Como pueden ver en el hígado, pues la metformina ingresa por su transportador OCT1, ingresa a la mitocondria, ¿no? Con el complejo 1, disminuye la cantidad de ATP que se genera acá. Entonces va a disminuir todos estos procesos, ¿no? De lipogénesis, gluconeogénesis que ocurría en el hígado. Disminuye, ¿no? Los lípidos, disminuye la glucosa, va a haber disminuye la glucemia. Y en este caso no puede disminuir, ¿no? La generación de glucosa, entonces va a aumentar la cantidad de piruvato. Cuando aumenta la cantidad de piruvato, puede aumentar la cantidad de lactato. Cuidado con eso, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el efecto adverso. Ya, en este grupo, las pioglitazonas o rosiglitazonas, tenemos acá la tiazolidinedionas o las glitazonas. También lo mismo, ¿no? Van a aumentar la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo, en el hígado, en los músculos esqueléticos, y entonces van a disminuir la resistencia a la insulina, va a disminuir, ¿no? La generación de lípidos al nivel del hígado también, entonces va a disminuir los triglicéridos. Estos fármacos, ¿no? Se absorben por vía oral, ¿no? Mejoran los 3 hipers.
la hiperglicemia, la hiperinsulinemia y la hipertriacilglicerolemia. O sea, disminuye los ácidos grasos también. La rosiglitazona disminuye el LDL o ambos, ¿no? El HDL o LDL. Efectos adversos: puede haber aumento de peso, tener cuidado con estos pacientes, osteopenia, puede haber un ligero riesgo cardiovascular y no se recomienda dar en madres lactantes, ¿no? Puede ir al bebé. Otro efecto adverso importante que no lo he mencionado acá, entonces anótenlo, chicos, es la acidosis láctica. Ya acá he mencionado que el piruvato se puede convertir en lactato cuando hay demasiado, entonces este lactato, el acúmulo de este lactato, nos puede generar acidosis láctica. O sea, no es tan probable, pero es uno de sus efectos adversos como que ya conocidos. Último grupo de fármacos, chicos, acuérdense, no es tan importante, pero puede que les pregunte, inhibidores de la alfa-glucosidasa. O sea, antes fue preguntado en combinación con los demás fármacos. Acá tenemos la acarbosa y el miglitol. Estos van a actuar a nivel de la pared de los intestinos. Sabemos que a la hora de alimentarnos, a la hora de la absorción, ¿no? de los carbohidratos, nosotros a nivel de estas velocidades tenemos enzimas que nos ayudan a la absorción. A este nivel del intestino, pues los carbohidratos van a llegar de forma de disacáridos o de trisacáridos, ¿no? Como es la maltriosa, maltosa, lactosa o sacarosa. Y acá en estas velocidades, pues vamos a tener muchas enzimas que cuando se unen estos disacáridos, trisacáridos, se convierte en monosacáridos, ¿ya? Que es la forma en donde se puede absorber a los enterocitos y ir al torrente sanguíneo. Entonces, maltriosa, maltosa, por la alfa-glucosidasa se convierte en glucosa, la lactosa por la lactasa se convierte en glucosa y galactosa, y la sacarosa, pues, se convierte con la sacarasa en glucosa y fructosa. Ya, chicos, y esto todo ocurre en las velocidades, ¿no? Del intestino. Luego de que son monosacáridos, pues se pueden absorber y van al torrente sanguíneo. Ya, por eso es muy importante estas enzimas también al momento de la alimentación, al momento de la absorción de los nutrientes. Estos inhibidores de la alfa-glucosidasa, acarbosa, miglitol, pues va a inhibir esta enzima, alfa-glucosidasa. Inhibe la enzima alfa-glucosidasa que está en las células de los intestinos delgados. ¿Qué hace? Disminuye la absorción de la glucosa, o sea, ya no se va a ver, absorber glucosa porque el intestino no puede absorber maltotriosa y ni maltosa, solo puede absorber glucosa, monosacáridos. Entonces se absorbe menos glucosa y disminuye la glucemia postprandial. Farmacocinética de estos van a ser que ambos producen efectos sistémicos, pero la carbosa no se va a absorber por vía del intestino. O sea, la carbosa no se absorbe, sino solo trabaja a este nivel. Y el otro, pues, miglitosis puede ser absorbido. Puede generar efectos adversos como el meteorismo, ¿no? Una acumulación de gas en el intestino, diarrea, calambres abdominales. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o úlceras en el colon, pues o obstrucción intestinal, no se debe usar estos fármacos porque pueden irritar más, ¿no? Al intestino, porque está actuando justo ahí en la pared del intestino. Ya, chicos. Eso sería todo con los fármacos para la diabetes. Hemos hablado de fármacos que se dan más en los diabetes tipo 1, luego en los que se dan en la diabetes tipo 2. Entonces vamos a hablar ahora sí de los fármacos antineoplásicos. Y antes de eso, pues vamos a tener, a ver, como ya hemos dictado 1 hora, descansamos 5 minutitos y empezamos bien, chicos, con el siguiente tema. Si tienen preguntas sobre la diabetes, me manda por mensaje y voy a estar respondiendo. 5 minutos de descansito, chicos, para tomar agua o cafecito. Acá volvemos. También va a ser súper fácil este tema. 5 minutos de descanso.
Bueno, chicos, empezamos con el siguiente tema de esta clase, que es los fármacos antitumorales, ¿no? O sea, antineoplásicos. El cáncer, ya sabemos que el cáncer, bueno, se caracteriza por una multiplicación de las células de forma anormal, de forma excesiva, ¿no? Va a haber una diseminación incontrolada de estas células de formas anormales, ¿no? Para colmo, y pues en todo nuestro cuerpo. Ese es el cáncer. Existen tres métodos, ¿no? Para, básicamente, para eliminar este cáncer, para tratarlo. Primerito, que es la resección por quirúrgica, ¿no? Por eso es que hay una especialidad que es oncología quirúrgica, pero ya eso va a ser en pacientes que no estén tan avanzados, ¿no? Que tienen menos metástasis, que tengan menos invasión, ¿no? De la neoplasia en estadios tempranos. Luego, ¿no? Se puede usar irradiación, se puede usar farmacoterapia o también llamada quimioterapia, ¿no? Que o también se puede combinar estos tres, dependiendo del caso, ¿no? Y eso ya se encargan los oncólogos y junto con los oncólogos quirúrgicos. Entonces podemos ver acá, ¿no? Un crecimiento normal de la célula está de este modo, ¿no? Así regular, poco. Cuando ya hay excesivo o cuando hay una anormalidad en esta célula, pues nuestras propias células tienen un mecanismo de apoptosis, ¿no? De matar a esta célula, de una muerte natural. En cambio, ¿no? Eso se pierde totalmente en las células tumorales, ¿no? Hay un crecimiento anormal, una multiplicación anormal de los genes, de los núcleos, de las células en sí, y pues una chanfaina, ¿no? Horrible. Los cánceres más frecuentes en el mundo y en el Perú, pues van a ser estos. Cáncer de mama, ¿no? En las mujeres, cáncer de próstata en la incidencia, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de próstata en la mujer, en los hombres. Y en general, ¿no? En ambos sexos, pues va a ser el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y el cáncer de estómago, pues, ¿no? Son los más frecuentes. Y en sí, el estómago va a ser más frecuente que el colon en el caso del Perú. También, ¿no? De mortalidad, pues tenemos al cáncer de cuello uterino, ¿no? En el caso de las mujeres. Tenemos muchos tipos de cánceres, tristemente. Y en Perú todavía falta, ¿no? De mejorar el tamizaje de estos cánceres, porque ya los pacientes llegan en ¿cómo se llama? En estadios terminales. Allá, efecto de incretina, ya. Tuve una pregunta mientras estaba en descansito y no lo vi. Vamos a, antes de seguir con esto, bueno, volvemos acá. El efecto incretina, ya chicos, el efecto incretina es el efecto que hace las incretinas. Normal. Todo este efecto que hace. Y aparte, ¿no? De la facilidad que tienen las incretinas en ayudar a que la insulina se libere más. O sea, el efecto de la incretina es toda esta cantidad de efecto que hace. Como acá lo he dicho, ¿no? Las hormonas incretinas son responsables del 60 a 70%. A ver, un ratito. Ahora, ya. Lo siento, chicos, mi tía no me dejaba concentrar porque grita demasiado. Ya. Entonces, las hormonas incretinas son responsables del 60 a 70% de la secreción postprandial de la insulina. Habíamos dicho que la liberación de la insulina había dos tipos, una liberación basal de 24 horas, los 7 días de la semana, y una liberación con picos de insulina, así gran cantidad de insulina que es necesario para almacenar todo el azúcar que estamos comiendo. ¿Cuándo es eso? Después de las comidas, en la fase postprandial. Así se llama la fase después de las comidas, postprandial. Entonces las incretinas se libera después de las comidas, ¿no? Con el estímulo de la glucosa que entra y a partir de los intestinos y va a ayudar que se libere insulina. Y es la cantidad del pico de la insulina del 60 a 70% de toda la insulina que se está liberando en pico es gracias a las incretinas. A eso le llamamos efecto incretina. Y chicos, la ayuda que le da eh, a la insulina para ser liberada después de las comidas. Ya, eso es efecto incretina. Volviendo al cáncer, ya hemos hablado de cómo se trata, de qué es, ¿no? La multiplicación anormal de las células.
eh, el tipo de cáncer, ¿no? que hay en todo el mundo, en el Perú. Entonces, ¿no? Tenemos acá las células cancerosas, tenemos una proliferación incontrolada de estas células, ya sabemos, ¿no? Sus características. Va a haber una desdiferenciación y una pérdida de la función, ¿no? de estos tejidos, o sea, no va a hacer funcionar porque tiene células anormales. Luego va a tener invasividad. Estos células tumorales pues va a tener capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos para alimentarse ellos mismos, ¿no? Para tener más nutrientes. O sea, va a haber un hipermetabolismo en esta zona de los tumores. Luego, gracias a que han hecho nuevos vasos sanguíneos, no se conectan con el resto del cuerpo y empiezan a hacer metástasis. Es lo terrible. Bueno, entonces, ¿no? En sí, todo este esquema es el mecanismo de cómo se generan, ¿no? Las mutaciones genéticas. En sí, en resumen, no va a haber una activación de los protoncogenes a oncogenes. O sea, el protoncogen son los genes buenos, pero esto en el cáncer se convierte en oncogenes, y lo malo. Y luego hay genes supresores de tumores, o sea, genes que tratan de regular, ¿no? las anormalidades. Pero en el cáncer, en los neoplasias, pues se inactiva estos genes. O sea, va el oncosupresor, pues se va a inactivar los genes oncosupresores. Y esto es generado por, ¿no? por eh, muchos mecanismos. Pues, ¿no? Puede ser por sustancias nocivas, ¿no? Químicos, virus, irradiación. Puede ser, ¿no? Se genera una mutación adquirida. Luego puede ser por mutaciones hereditarias, ¿no? de los genes. Y quienes se mutan, estos protooncogenes, ¿no? Los protooncogenes eran los genes que aumentaban la proliferación celular. Y esto cuando se convierte en oncogenes, pues se genera ya demasiada proliferación, ¿no? Va a haber una proliferación incontrolada de las células acá, una proliferación incontrolada y desdiferenciación. Y acá tenemos los genes que se ven acá, ¿no? Los oncogenes del CIS, el RBB, RAS, MYC, gen de ciclina D, etc. Y acá, por otro lado, pues también pueden mutarse los genes oncosupresores, que es el P53, RB1, acá tenemos los BRCAs, ¿no? Los que son características para el cáncer de mama, BRCA1, BRCA2, y estas van a disminuir, ¿no? la apoptosis y va a haber alteración de la telomerasa por este mecanismo de acción. Cuando no hay gen supresor, pues ya no hay gen que pare, ¿no? la proliferación normal, ¿no? Ya no va a haber apoptosis, que es la muerte programada, ¿no? En células que se proliferaron mal. Entonces, va a seguir habiendo células malas. Desarrollo del tumor primario, producción de metaloproteinasas, invasión del tejido circundante por células tumorales, pues empiezan a invadir, hay angiogénesis, empiezan a generar vasos sanguíneos y hay metástasis, ¿no? Y se desarrollan los tumores secundarios. Horrible esa enfermedad, al igual que la hipertensión, al igual que el diabetes. Y nosotros tenemos muchos tipos de fármacos para quimioterapia, pues, ¿no? Para tratar el cáncer que se ingiere. Y como ya sabemos, tiene mucho que ver, ¿no? La generación de cáncer con la proliferación celular. ¿Y quién tiene que ver con la proliferación celular? El ciclo, ¿no? De la proliferación celular. Tenemos al G1, al S, al G2 y a la mitosis en sí. El G1 es para prepararse, ¿no? Para la replicación del ADN. En la S es la síntesis del ADN, la replicación del ADN. En la G2, pues vamos a madurar, ¿no? La replicación que se hubo. Y una vez que se haya madurado, pues empezamos con la fase de la mitosis, ¿no? Que es la división de la célula, ¿no? Y así se multiplica la célula. Primero su material genético y luego lo demás, pues, ¿no? Los demás componentes de la célula y se divide en dos. Entonces, si sabemos que hay este ciclo, pues hay fármacos que actúan en sitios específicos de estas fases de la multiplicación celular, de la división celular. Tenemos a los fármacos específicos de cada fase, como por ejemplo los antimetabolitos. Los antimetabolitos como el metotrexato, gemcitabina, fluorouracilo, pues actúan en la replicación del ADN, así exclusivamente en esta fase, son muy específicos. Acuérdense de eso. Los
que actúan en el G1 tenemos a los hormonales como la tamoxifeno, acetato de megestrol, los antibióticos antitumorales, que es la dactinomicina, doxorubicina. Los que actúan en la fase G2, ¿no? Tenemos a los inhibidores de la topoisomerasa y los antibióticos antitumorales, como la bleomicina. Y acá, ¿no? Los que actúan específicamente en la mitosis, a la hora de separar el material genético, los taxanos y los alcaloides de la vinca, dos tipos. Y también tenemos fármacos que no son específicos, ¿no? Que en sí actúan en todo el ciclo celular. Tenemos a los alquilantes, tenemos a los fármacos en platino y a los hexametilmelamina. Y al primer grupo, por ejemplo, ¿no? Teníamos a los que actúan en el G2, las topoisomerasas. Acuérdense, ¿no? Estas topoisomerasas eran enzimas que necesitaba para la replicación del ADN. En el ADN, ¿a dónde está mi liguita? Ahí está. El ADN sabemos que tiene una forma, ¿no? De una hélice, ¿no? Está enrollado el ADN, ¿no? Las dos hebras, son dos hebras de ADN y miren acá mi video, ¿no? Me están viendo. Su estado natural es esta forma, ¿no? O sea, estas dos hebras se enrollan y van a tener una forma helicoidal. A la hora de la replicación del ADN, pues se va a replicar por uno, ¿no? Cada hebra va a tener su replicación. Y para eso, obviamente, se va a separar las hebras. Se separa con otra enzima, se separa. Y acá cada uno se va a replicar, la hebra de arriba y la hebra de abajo. El problema es que se genera una tensión al final cuando está abriendo. Se pueden ver acá, está todo enrollado, pero no hay una tensión. Hay un súper enrollamiento. Para evitar eso, tenemos a estas topoisomerasas que cortan, ¿no? Una hebra, lo abre y lo vuelve a juntar y así disminuye la tensión y se abre correctamente las dos hebras para multiplicarse. Entonces, ¿no? Acá tal cual lo dice. La topoisomerasa 1, topoisomerasa 2, reduce el superenrollamiento del ADN, ¿no? Corta una hebra y lo libera para que no haya esa como que tensión. En la topoisomerasa 1 corta una hebra y la topoisomerasa 2 cortan las dos hebras y lo junta de nuevo. Los fármacos que inhiben a estas topoisomerasas, ¿no? Van a inhibir la replicación porque no va a haber el superenrollamiento y cuando está superenrollado el ADN, pues obviamente no va a poder replicarse, ¿no? Va a estar así, 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 así. Todo junto, entonces no va a haber dónde entre el ADN polimerasa y no hay la replicación, no va a poder. Entonces, las camptotecinas son las que trabajan en la fase G2, inhibiendo a la topoisomerasa tipo 1. Tenemos acá la topotecan y irinotecan. Los que trabajan en la fase G2M, los que inhiben a la topoisomerasa tipo 2, tenemos a la epipodofilotoxina. Un ejemplo. Entonces acá tenemos la clasificación, ¿no? De todos los fármacos antitumorales, algunos que no vamos a mencionar hoy, pero en sí los que actúan en el ADN. Ya habíamos dicho, los alquilantes, los antibióticos, los derivados de platino, no todos los que hemos mencionado ahorita, los que actúan en el ciclo celular, son los que inhiben el ADN. Los antineoplásicos de origen vegetal, ¿no? También ciertos actúan sin afectar el ADN. Y los que actúan usando el sistema inmune, ¿no? Tenemos el terapia target, donde actúan, ¿no? Como si fuera, actúan directamente, ¿no? En las células tumorales con inhibidores de la EPNT, de las interleucinas, anticuerpos monoclonales que actúan en las células cancerígenas, etc. Y factores extracelulares en la división celular, ¿no? Pueden ser factores hormonales como los antagonistas de estrógenos, andrógenos, progestágenos, interferones, análogos de la HRH. También lo podemos clasificar de esta forma, ¿no? Los fármacos citotóxicos, las terapias dirigidas que usan el sistema inmune, las hormonales que ya lo hemos visto, ¿no? Los que usan estrógeno, los que usan progestágenos, los que usan ciertas hormonas, ¿no? Que actúan en esos tumores. Los fármacos citotóxicos, ¿por qué lo llaman así? Porque obviamente están destruyendo, ¿no? La replicación de las células, o sea, es citotóxico como tal.
y actúan, ¿no? en las células que están en constante replicación, en donde se replica más. En las células tumorales ocurre eso, hay una hiper replicación. Y pero es citotóxico en otras partes de nuestro cuerpo donde se está generando siempre células, como en el caso de la piel, ¿no? En el caso del cabello, ¿no? Todos los días se están generando nuevas células. O por ejemplo en células de la sangre, ¿no? Que está en la médula ósea, pues todos los días estamos replicando nuevas células, porque cada día se mueren células. Entonces, ¿no? Puede ser citotóxico, puede generar toxicidad en estos sitios, generando efectos adversos comunes, ¿no? En estos fármacos, como es la mielosupresión, o sea que hay disminución, ¿no? De la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Puede generar alopecia, ¿no? O sea, la quimioterapia genera caída de cabello, es teratogénico, obviamente, porque el bebé, ¿no? Es un constante replicación para ser un humano. Y si le damos a embarazadas, pues obviamente va a generar daños al bebé. Entonces, eso fue la introducción, ¿no? De estos fármacos y vamos a hablar de cada uno de estos grupos. Es al toque, ¿no? Atiendan bien rápido para acabar rápido. Y entonces, los agentes alquilantes, ¿no? Uno de los fármacos más usados antineoplásicos. Los agentes alquilantes, su mecanismo de acción es muy fácil. Simplemente hacen puentes cruzados entre una base nitrogenada con otra base nitrogenada. O sea, las bases nitrogenadas, ¿no? Su función es unirse entre la adenina, la timina, la citosina, la guanina, pues, ¿no? Entre ellas. Pero estos fármacos, agentes alquilantes, pues hacen enlaces covalentes, unos enlaces fuertes entre guanina-guanina del misma hebra o entre guanina-guanina en dos hebras, ¿no? Un puente cruzado acá, enlaces cruzados. Y como hace un enlace fuerte, ¿no? Un puente, enlaces cruzados, pues no se va a poder separar, no va a haber una replicación correcta de este ADN porque no se puede separar. Entonces los alquilantes en sí eran fármacos inespecíficos de la fase, pero no ejercen su acción durante todo el ciclo celular, pero son más activos sobre las células que están en plena división, ¿no? Mayor eficacia en final de la fase de G1 y en la fase de la síntesis del ADN, ¿no? O sea, no va a poder hacer una correcta síntesis porque no se separan las hebras. Se puede administrar por vía oral, intravenosa, tiempo de vida media es de 3 a 10 horas. 50% se une a las proteínas, 50% no. Atraviesa la barrera hematoencefálica y se elimina por vía renal. Entonces tenemos varios tipos de fármacos, ciclofosfamida, etcétera, ¿no? Que vamos a mencionar ahorita. Su mecanismo de acción ya lo hemos mencionado. Agente alquilante adhiere grupos alquilos, o sea, SH3, a las bases del ADN, ¿no? En este caso la guanina. Formación de puentes cruzados e inducción de nucleótidos disparejos. Em, Va a haber una interrupción, ¿no? De la función del ADN y muerte celular. Entonces lo mismo, forman enlaces covalentes fuertes que no se desunen con grupos alquilo, ¿no? Moléculas nucleófilas y bloquean la replicación del ADN celular y la transcripción del ARN. Por lo tanto, la mitosis y la síntesis de proteínas va a estar inhibida. Generalmente se une al átomo N7 de la guanina, del N1, N2 de la adenina y de la citosina, el N3. Toxicidad, va a haber mielosupresión, obviamente, esterilidad y emesis, ¿no? Son efectos adversos muy frecuentes en cualquier fármaco, emesis, náuseas, vómitos. Luego, dentro de estos alquilantes tenemos a la ciclofosfamida, uno de los más usados. Es parte de las mostazas nitrogenadas. Chicos, acá este es un fármaco que es profármaco que dentro del hígado se metaboliza y se convierte en mostaza de fosfamida, ¿no? Es el que va a hacer la acción. Luego también puede generarse, ¿no? Acroleína, que es una sustancia tóxica para nuestro cuerpo, sobre todo para las vías urinarias.
y puede causar hemorragia a este nivel, no puede generar cistitis hemorrágica. Tener cuidado con eso. Para prevenir, podemos provocar diuresis, o sea, que se elimine rápidamente por la orina, y la mesna, ¿no? Que es una sustancia química que se une con la clorina y se convierte en una sustancia eh, no nocible, ¿no? O sea, que no hace daño. Dentro de las nitrosúreas, tenemos a la lomustina, la carmustina, ¿no? Son liposolubles, atraviesan la barrera hematoencefálica, se puede usar para tumores cerebrales, meningia, y un efecto adverso va a ser la mielosupresión acumulativa. Otros fármacos, ¿no? Pueden ser el bisulfano, que es selectivo para la médula ósea, en leucemias, granulocíticas crónicas, a bajos niveles inhibe la formación de granulocitos y las plaquetas, y cuando le damos más dosis, pues puede inhibir la formación de hematina. La dacarbazina, ¿no? Es un profármaco también que se activa por el hígado, se usa en melanomas, que son cánceres a la piel, ¿no? Así que parece un lunarcito, pero que, uff, si tú lo sacas, pues está invadido hasta muchos planos, llegando al torrente sanguíneo y a hacer metástasis. Ya uno no se da cuenta y pues ya está con cáncer en varios sitios. Melanoma. Temozolomida, que se usa en glioma maligno, procarbazina, que inhibe el ADN, el ARN, ¿no? Interfiriendo en la mitosis, y se usa para la enfermedad de Hodgkin, ¿no? Que es un cáncer a los ganglios, un tipo de cáncer a los ganglios linfáticos. Luego los derivados del platino. Tenemos estos, ¿no? Los derivados del platino, tenemos al cisplatino, carboplatino, oxaliplatino. ¿No? Estos van a penetrar dentro de la célula, ¿no? Por difusión simple y por transportadores con cobre, y se une al ADN formado, ¿no? Inhibiendo la replicación y la transcripción del ADN. Conduce a roturas y codificaciones erróneas. ¿Por qué? Hace lo mismo que los alquilantes, ¿no? Acá pueden ver que se une a la base nitrogenada del ADN, impidiendo, ¿no? Que genere más síntesis de ADN o que haya la transcripción. Son también de los inespecíficos de la fase celular, pero mayor potencia en la fase S, ¿no? Donde se sintetiza el ADN. Entonces, el cisplatino va a formar enlaces cruzados, ¿no? Intracelulares y dentro del ADN, y se une a las proteínas nucleares y citoplasmáticas. Efectos adversos, lo mismo, ¿no? Náuseas, vómitos, náuseas, vómitos, náuseas, vómitos. Puede haber ah, disestesias de laringofaringitis. ¿Qué más? Mielosupresión, de nefrotoxicidad en el caso de cisplatino, ototoxicidad, disfunción nerviosa, etcétera. Se puede usar para varios tipos de cáncer, pues, ¿no? Cáncer pulmonares, de mama, etcétera. Ya. Siguiente grupo, los que hacen acción en la fase S. En estos tenemos a los antimetabolitos. Antimetabolitos. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos actuando, ¿no? Inhibiendo a los metabolitos de la síntesis del ADN, ¿no? Los metabolitos que se usan para la síntesis del ADN. En este caso, primero antagonizamos al folato, al folato. ¿Con qué? Con el metrotexato. También es un fármaco muy usado, no solo para enfermedades neoplásicas, sino también para enfermedades donde nuestro sistema inmune está muy activo, ¿no? Mucha proliferación de células del sistema inmune, entonces vamos a suprimir eso. Se usa para también tratamiento para la artritis reumatoide, psoriasis, trastornos autoinmunes, etcétera, ¿no? Otros trastornos autoinmunes. Efecto adverso, nefrotoxicidad, mielodepresión, lesiones del sistema digestivo. Entonces, este metrotexato, pues, ¿qué va a hacer? Metrotexato, ¿qué va a hacer? Inhibe la dihidrofolato reductasa, que es una enzima que tenía que ver con el metabolismo de los folatos, ¿no? Del tetrahidrofolato, que va, como consecuencia, va a interferir en la síntesis de la timidina, ¿no? Destruyendo la fase de la síntesis, ¿no? Del ciclo celular. Como puede ver, el folato es uno de los sustratos necesarios, ¿no? Para formar bases nitrogenadas del ADN. No, el folato viene, se convierte en bla, 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 y del tetrahidrofolato se convierte en 5,10
el tetrahidrofolato y este va a ser usado, ¿no? Para la síntesis del ADN. Y este también va a formar un ciclo, ¿no? El tetrahidrofolato, pues, viene de la dihidrofolato, ¿no? De dihidrofolato, tetrahidrofolato, va a ser usado, ¿no? Para la síntesis de la timidina, ¿no? Del uracilo se convierte en la timidina con el timidilato sintetasa y el tetrahidrofolato. Luego de ser usado, pues, otra vez se va a formar dihidrofolato y viene el dihidrofolato reductasa y se convierte en tetrahidrofolato. ¿Verdad? Dihidrofolato reductasa. Entonces va a ser un ciclo, todo para que del uracilo se convierta en timidina. Nosotros vamos a inhibir a estas enzimas, el metrotexato inhibe, por lo tanto no va a haber, solo va a haber dihidrofolato, no va a haber tetrahidrofolato que ayuda a la síntesis de la timidina. Entonces no va a haber timidina y no va a haber sustrato, ¿no? Para formar ADN. Se usa para cáncer de mama, cabeza de cuello, linfoma pleural del sistema nervioso central, linfoma no Hodgkin, etc. Y también para enfermedades autoinmunes, como psoriasis, artritis reumatoide, etc. Entonces, siguiente grupo, los análogos de la pirimidina y los análogos de la purina. Seguimos inhibiendo los metabolitos, ¿no? Que se usan para la fase de la síntesis del ciclo celular. Primero, más usados, fluorouracilo o capecitabina. Son estos dos de misma acción, ¿no? Análogos de la pirimidina. Estos también van a inhibir a una enzima llamado timidilato sintetasa, ¿no? Hace ratito lo hemos visto en esta imagen. El fluorouracilo va a inhibir a la timidilato sintetasa para que ya del uracilo no se forme timidina, ¿no? Va a inhibir la timidina, ¿verdad? El fluorouracilo se convierte en un nucleótido fraudulento que inhibe la síntesis de timidilato. La citarabina es su forma de trifosfato, inhibe el ADN polimerasa y son potentes mielosupresores. O sea, en este caso la citarabina va a como que simular que es un tipo de pirimidina y se une al ADN polimerasa inactivándolo, ¿no? Acá los análogos de la purina. Tenemos a la cladribina, mercaptopurina y fludarabina. Estos también, uno, ¿no? La mercaptopurina pues se convierte en un falso nucleótido, ¿no? Y se incorpora al ADN haciendo un ADN disfuncional, ¿no? O sea que no funciona. Luego la fludarabina en su forma de trifosfato inhibe el ADN polimerasa, lo inactiva, es bastante mielosupresora. La pentostatina pues inhibe la adenosina desaminasa, ¿no? Que es muy usado para el metabolito de purinas. Entonces ya no va a haber purinas y va a inhibir la síntesis del ADN. Ok, chicos, los antimetabolitos. Fluorouracilo y pues mínimo la mercaptopurina. Perdón. Los antibióticos citotóxicos. Acá tenemos a la doxorubicina, bleomicina, ¿no? Ambos van a inhibir la síntesis del ADN y el ARN, ¿no? El efecto sobre el ADN se realiza fundamentalmente inhibiendo la topoisomerasa 2. Topoisomerasa 2. Ya, la doxorubicina, daunorubicina, pues inhibe la topoisomerasa 2 ambos, ¿no? Y acá las antraciclinas. Estas pues, van a inhibir a la topoisomerasa tipo 2, ¿no? Ya lo hemos dicho. Se intercalan, ¿no? En los enlaces de las hebras y hacen que las bases nitrógenas se separen y dañan la cadena del ADN. Evita la replicación normal, bloquea la transcripción. ¿Qué más? Ya, estas doxorubicina, ¿no? Se convierte en radicales libres de oxígeno, ¿no? Y se une al ADN, ¿no? Produciendo roturas también normales del ADN, otra forma de, otro mecanismo de acción, ¿no? Y pues, eso, esas dos acciones. Ya. Últimos dos grupos, chicos, que se tienen que aprender los dos para tener la diferencia de ambos. ¿Sí, chicos? Alcaloides de la vinca y no, estos taxanos. Estos dos se parecen un montón.
van a actuar en la fase de mitosis, ¿no? Del ciclo celular. Tenemos a la vincristina, etopósido, paclitaxel, irinotecan y topotecan. Bueno, estos son los que inhiben la topoisomerasa 1 también. Pero los primeros tres, no vamos a ver que son inhibidores de los microtúbulos. Ya chicos, microtúbulos. En la fase de la mitosis, pues uno va a hacer la separación de dos células, ¿no? Van a duplicar las células. En la fase S ya se replicó el ADN y en la fase M se multiplica las células. Y al momento, ¿no? Teníamos varias fases dentro de la mitosis. En la fase de la metafase, nosotros formábamos unos caminos, ¿no? Se alineaba el ADN que se había replicado, los cromosomas que se habían replicado, y se formaban como caminos gracias a los microtúbulos, ¿no? Microtúbulos. Se forma el uso mitótico y va a separarse, ¿no? A la hora de separarse completamente, se pasa a la anafase. Eso es lo normal. Pero nosotros vamos a añadirle estos alcaloides de la vinca para que para inhibir la polimerización, ¿no? De estos microtúbulos. Van a inhibir que se forme este uso mitótico y va a inhibir la mitosis celular, o sea, va a inhibir la metafase. ¿Ya, chicos? Actúan en la metafase uniéndose a la tubulina, inhibiendo su polimerización en microtúbulos, ¿no? Detienen la mitosis en la metafase. Inhiben el ensamblaje de los microtúbulos a unirse a la tubulina. Tenemos que la vincristina es un mielosupresor leve, neurotóxico y puede generar parestasia, dolor abdominal y debilidad. Se puede usar para linfoma de Hodgkin en ambos, ¿no? En este caso en la vinolevina, pues se puede usar para cáncer de pulmón. En estos dos, ¿no? Vinblastina y vinolevina, pues hay náuseas y vómitos que son efectos adversos muy comunes. Último, chicos, los taxanos, ¿ya? Paclitaxel, docetaxel y carbacitaxel, pues funciona como una sustancia tóxica para el uso mitótico. A diferencia de los alcaloides de la vinca que inhibían la polimerización, en este caso va a actuar en la anafase. Ya una vez que se haya formado los microtúbulos, que se haya formado el uso mitótico, va a impedir que el uso mitótico otra vez se despolimerice, o sea, que se convierta en túbulos de tubulina, ¿ya? Se inhibe, o sea, se queda así, en este estado, y no va a haber una división correcta, que es lo que ocurre normalmente en la anafase. Pueden ver que se queda así, ¿ya? Y no se va a poder formar los túbulos, los dímeros de la tubulina, ¿ok? Eso hace paclitaxel, docetaxel. Entonces, los alcaloides de la vinca inhiben la polimerización y los taxanos inhiben la despolimerización. Ya se unen a los microtúbulos ya formados, estabilizándolos, provocando el arresto de la división mitótica normal. Puede generar náuseas, vómitos, ¿no? En el caso de paclitaxel y en el caso de docetaxel, pues una hipersensibilidad. Y acá, bueno, en sí les he dejado cuadritos, ¿no? De libros, que ya lo he mencionado antes, ¿no? Estos cuadros donde dicen todos los fármacos antineoplásicos que he mencionado hoy, su mecanismo de acción, ejemplos de estos fármacos para que den un vistazo. Entonces, chicos, muchísimas gracias por su atención. Terminamos con la clase de hoy. Ahorita les envío el post-test y van a estar libres. Libres, libres, libres para que hagan, para que repasen, etcétera, ya chicos, para que duerman, se den una siestecita. Ay, chicos, espero que les esté yendo bien cualquier cosa.
Lo siento, chicos, se me acabó la batería de la máquina y se apagó. Lo siento. Ahorita les mando el post-test y como les dije, ya están libres. Ay, falta de verdad. Y gracias, Mauricio, como siempre, atento a la clase, como todos, me imagino. Ya, chicos, les mandé el post-test. No se olviden, como siempre les digo, no se olviden de dar los dos pretest y post-test, por favor, para poder anotarlos. ¿Ya, chicos? Nos vemos la próxima clase. Es bien fuerte, es así, tienen que atender sí o sí, porque es sobre los antibióticos. Es una clase amplia con muchísimos fármacos y uno de los temas que más preguntan, ¿ya? Entonces, creo que se cortó la grabación, no lo sé. Vamos a ver. Ay, no, no se vio cortado.